La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, aseguró que su gobierno exige la renuncia y cárcel de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de 7 salvadoreños en el incendio de la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyos cuerpos ya, después de mucha burocracia, están en ese país. Recordemos que el pasado 27 de marzo, un incendio en el Centro de Instituto Nacional de Migración a cargo de Francisco Garduño, murieron 40 migrantes, entre ellos 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano. Incidente que el gobierno salvadoreño, ¿sabe cómo lo calificó? Crimen de Estado. Bueno, Tomás Milton Muñoz, doctor en Ciencia Política, Ciencias Políticas Sociales, profesor e investigador de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Tomás, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un placer estar contigo y con el auditorio. Gracias por tu tiempo. ¿Qué piensas de todo esto? Crimen de Estado. ¿Qué piensas de lo que dice el gobierno de El Salvador, que deben de renunciar? Y también, pues lo que ha pasado, tú que le conoces este tema migratorio, que da la impresión de que no ha pasado nada, ¿eh? En principio de cuentas, si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos y 40 mexicanos, o en su mayoría mexicanos, hubieran fallecido en un centro de detención, seguramente México también estaría clamando que habría sido un crimen de Estado. Solamente debemos de hacer una aclaración. En el Estado, como todos sabemos, formamos parte, obviamente, también la población. Y en este caso en particular hay un responsable muy particular, insisto, muy particular del Estado mexicano que de alguna manera ha propiciado las condiciones para que esta tragedia haya ocurrido. Y es básicamente el gobierno federal, un gobierno federal que ha decidido tener una política migratoria de contención, de represión y obviamente bajo los designios primero de Donald Trump y ahora de Joseph Biden. Hoy en día México, como Estado, afronta un gran reto que es gestionar los diferentes tipos de migración que estamos en este momento viviendo. Por una parte, la gran emigración de mexicanos, la gran cantidad también de personas que van en tránsito por México y dos más, la gran cantidad de personas que se están quedando en nuestro país, ya sea como solicitantes de refugio o asilo, o simple y llanamente en el limbo que han sido regresados por parte de Estados Unidos. El último patrón que estamos viviendo en México es precisamente el retorno. Una gran cantidad de mexicanos que son detenidos en Estados Unidos y regresados a nuestro país. Todo eso simple y llanamente nos lleva a un elemento que es clave. Hemos puesto la migración como un elemento de seguridad y se puso al frente del Instituto Nacional de Migración a un carcelero. No se podía tener otro tipo de resultados, ya se venía anunciando desde hacía tiempo por parte de organizaciones no gubernamentales, por parte de la Iglesia, que en México se estaban generando una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por nuestro país. Nada se hizo y hoy estamos viendo las consecuencias, Javier. Ay, ay, ay. A ver, Tomás, te planteó el presidente, dijo hoy que tiene razones el gobierno salvadoreño de plantear lo que plantea, ¿no? Pero utilizó palabra crimen de Estado, que eso finalmente al gobierno en turno lo coloca en el centro. Y segundo, que va a esperar a que terminen las investigaciones. ¿Cómo interpretar todo eso cuando sabemos que este es un país en donde las investigaciones tienden a durar? Y no sé si tengas la impresión de que el presidente está cubriendo o está ayudando, o como lo quieras ver, a sus funcionarios. Vemos indolencia, sin duda alguna, por parte del gobierno mexicano. Y por desgracia, a este gobierno que no le gusta compararse con los anteriores, es también un gobierno reactivo. Recordemos que en 2010, en este brutal descubrimiento de más de 70 cuerpos de migrantes en Tamaulipas, al año siguiente lo que se generó fue la aprobación de una ley sobre migración. Fue reactivo en ese entonces el Estado mexicano por parte de su gobierno, de sus autoridades y del propio Congreso. Y hoy vemos que después de más de una semana de esta terrible tragedia, donde hay culpables muy claros, que básicamente, insisto, son autoridades de alto nivel, no vemos a ningún alto cargo, empezando por Garduño, que se ha separado de su cargo. El presidente López Obrador ha señalado que esperará que termine la investigación.
Sin embargo, insisto, se ha tardado demasiado y por desgracia, si vemos otros casos en los que ha habido acusaciones graves sobre funcionarios de su gobierno, siempre los cobija. Y eso es una pésima señal, sobre todo en un momento en que México, no solamente para los migrantes, sino para toda la población, necesitamos certezas ante las graves violaciones a los derechos humanos que estamos padeciendo, incluso hoy en día, no solamente también por crimen organizado, sino también por las Fuerzas Armadas que están participando en la Guardia Nacional y que también están cometiendo actos que son intimidantes, que son discriminatorios y que están violentando, insisto, los derechos humanos de los migrantes, sin importar su condición regular o irregular. Siguen siendo seres humanos, siguen teniendo derechos y en este país se les están violentando. Y por último, en ese sentido, Javier, si me permites, ¿sí? Reiterar que en el caso de Estados Unidos sigue, sin importar si son demócratas o republicanos, siguen con una lógica de imposición de lo que México debe de hacer para contener la migración, pero ¿a costa de qué? De los recursos mexicanos, de la violación a los derechos humanos, del uso de fuerzas armadas que se necesitan para otras actividades e incluso también de la propia Guardia Nacional, a cambio prácticamente de nada. Y nosotros estamos sufriendo como Estado-nación, como México, estas consecuencias y también los migrantes que, reitero, siguen siendo objeto de una violación sistemática de sus derechos humanos. Déjame cerrar preguntándote, Tomás, ¿ves que vaya a haber algo diferente de lo que estamos viendo? ¿O qué supones que acabará pasando? ¿Culparán a los que estaban trabajando ahí, pero se quedará en su cargo? El padre Solalinde ha parecido, pues a veces más cercano a la 4T que a los migrantes. ¿Qué alcanzas a apreciar? Aprecio que necesitamos obviamente esperar un poco a que se defina cómo va a ser esta nueva coordinación. Sin embargo, la estructura es lo más importante y lo más preocupante, y me refiero a la estructura de lo que es el gobierno federal. Recordemos que no importa si desaparece o no el Instituto Nacional de Migración, no importa si Solalinde forma parte de esta coordinación, que por cierto es un activista que se ha ganado el respeto sin duda alguna durante décadas protegiendo a los migrantes, pero precisamente ante su cercanía con Andrés Manuel López Obrador no nos permite en este momento apreciar de qué tamaño va a ser el calado de esta modificación de lo que sería la coordinación. Además, debemos entender que no simple y llanamente por un decreto se desaparece un Instituto Nacional de Migración y va a aparecer una nueva coordinación, porque lo que se necesita también es un marco regulatorio. Sí. Y con eso me permito, si es posible, señalar, contamos con un marco normativo que no se ha respetado. Es en gran parte el problema que estamos afrontando hoy en día. El Instituto Nacional de Migración corresponde a la Secretaría de Gobernación como brazo ejecutor de las políticas migratorias. Pero como lo sabemos, desde que Donald Trump trató de imponer aranceles a México, el actual gobierno simple y llanamente dobló las manos y decidió simple y llanamente tener a la Secretaría de Relaciones Exteriores violando esa ley de migración, coordinando lo que es la política migratoria en este país. Si regresamos a lo que es lo más importante, que son tanto la construcción de instituciones como lo que significa la normatividad, podríamos tener muy buenos resultados. Sin embargo, se ha optado, reitero, por trabajar en lo oscurito, con acuerdos entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entonces tenemos resultados como los que estamos viendo hoy en día. Tomás Milton Muñoz, muchas gracias. ¿Y sabes también por qué gracias, Tomás? Porque sabemos que son las 6 de la mañana donde estás. Así que muchas gracias, ¿eh? Gracias. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.